Hola, soy Silvana. Hola, soy Salvador. Esto es Voces Ciudadanas. Bienvenidos a un episodio más de Voces Ciudadanas. Hoy nos acompaña nuestro amigo Fausto Adrián Palacios, un máster en la comunicación. Bienvenido, amigo, bienvenido a este espacio para escucharte y también conocerte un poquito más. Queremos saber quién es Fausto Adrián Palacios. Silvana, ¿qué tal? Siempre un gusto saludarte y en esta ocasión, pues extraña para mí, porque yo soy el que generalmente está haciendo las entrevistas. Pero la verdad es que muy agradecido con la invitación. Gracias, amigo. La verdad es que hoy está aquí alguien con mucha experiencia en la comunicación. Hace más o menos un año o dos me tocó ser a mí quien me entrevistaba y hoy te toca a ti porque sabemos que eres un referente también en Cancún y que has sido parte de la historia de Cancún. Pues bienvenido, amigo, y pues, platícanos quién es Fausto Adrián Palacios. Gracias. Pues mira, esta pregunta, el saber quién es uno, a veces yo creo que resulta de las cosas más difíciles de poder encontrar. Porque como lo dijera Octavio Paz en sus Máscaras Mexicanas, hay veces que en diferentes escenarios nos convertimos en una persona diferente. Lo más importante para mí siempre ha sido la parte de la familia. Es como el núcleo más sólido que uno puede tener. Y entonces, como padre de familia, me ha tocado la fortuna de formar un hogar con mi esposa Corina y tener 5 hijos. Y eso ha sido, me parece, uno de los retos más bonitos que puede tener uno al ir creciendo. Porque cuando tienes una familia y dices, es que no me va a alcanzar para esto, no me va a alcanzar para lo otro. Y creo que son de los principales o más lindos de sus desafíos que puede tener el ser humano. Porque cuando te das cuenta que sí te alcanzó y que lograste objetivos que parecían tan imposibles de hacer, te das cuenta que hay una voluntad superior. Yo creo mucho en Dios y creo que Dios nos pone siempre en el camino en donde debemos estar, pero hay veces que los seres humanos nos desesperamos tanto y quisiéramos las cosas ya. Y ni se diga hoy los jóvenes, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, mis hijos han sido la mejor escuela de vida. Han sido los que te ponen a prueba del entendimiento, la paciencia, la razón. Y hay muchas cosas bonitas que se van construyendo. Y entonces, una vez que te das cuenta de lo importante que eres como ser humano, porque tienes una alta responsabilidad de guiar el camino, entonces ya te puedes ver como profesionista y puedes ver las cosas que suceden en una estructura periodística, porque también hay que decirlo, el periodismo pues es una de las etapas o de las profesiones más difíciles que puede haber. Son de los que siempre tienen enfermedades como colitis, gastritis, ya ni se diga de ansiedad y otras cosas más. Pero en verdad, cuando algo te apasiona, pues tienes que luchar por eso que te apasiona e ir brincando los obstáculos o las barreras que se van presentando, porque pues es parte de la naturaleza humana. El ser humano siempre está constituido por hechos y por retos. Y entonces, si me dijeras quién soy una buena persona. Porque ese para mí ha sido el objetivo principal. No me interesa ser el mejor director, el mejor compositor. Me interesa ser una buena persona, ser un buen amigo, ser un buen padre, ser un buen jefe. Y atrás de eso puedes entonces comenzar a transformar cosas que parecen imposibles de hacer. El que puedas tú tener la capacidad de confiar en los demás, porque es uno de los retos más difíciles a veces que se tiene. Porque si no confías en los demás, es muy difícil que un trabajo en equipo se lleve a cabo. Y entonces ahí es cuando comienzas a ver que cuando alguien tiene una responsabilidad en medio de comunicación, de estar a cargo de una cámara, hay veces que los chavos ven como que la cámara es como que una posición no tan importante, pero si te das cuenta, hay notas periodísticas que vende la fotografía o que vende la imagen más que el propio contenido, y ahí es cuando te das cuenta que todo tiene una valía, y cuando algo de ese engranaje no funciona, simplemente hay algo que te inquieta el espíritu. Claro. Y es como en la casa, si un hijo está mal, no está bien la casa. Si alguien del equipo está fallando, que llegó tarde o que se le descompuso el equipo, algo no está bien. Y entonces, cuando tienes esa
calidad humana como para poder entender que el mundo funciona cuando existe el amor, porque esa es una de las palabras más bonitas que se pueda tener. Parece incluso filosófico, muy romántico, pero en verdad cuando existe el amor en la vida se pueden transformar un montón de cosas. Aprovechando que mencionaste a tu familia, yo tengo un bonito recuerdo tuyo cuando te vi presentar tu examen de titulación de la maestría en Gobierno y Gestión Pública, porque es importante mencionar que Fausto, aparte de ser licenciado en Comunicación, también hoy es maestro en Gobierno y Gestión Pública y lo acompañaba a su familia justamente, y es bonito ver cómo tu familia te apoya, cómo motivas a tus hijos a que sigan estudiando y que eres un gran ejemplo hoy para ellos. Pero también antes de seguir avanzando con el tema de la maestría, platícanos, ¿por qué decidiste estudiar comunicación? Porque soñaba desde pequeño. Cuando alguien hace lo que le gusta, no parece trabajo, francamente. Así es. Lo disfrutas tremendamente. Y en ese entonces, la verdad es que crecí en un hogar con mucho amor, pero con muchas carencias económicas. Y entonces era muy complicado soñar en llegar a la universidad. Pero mi papá siempre nos metía en la cabeza, tu educación es lo más importante que te puedo dar. Como quiera, terminé la prepa, empecé la universidad, estuve becado en una universidad privada. Y entonces ahí es cuando valoras en verdad todo el esfuerzo que hacen los padres, y que a veces cuando uno es hijo o es joven, pues no dimensiona todo el esfuerzo que hay detrás. Pero si no fuera por el impulso de mi papá y de mi mamá, pues no sé la vida cómo sería, porque dice una frase: niño pobre, adulto pobre. El romper esos estereotipos o esos estigmas que te da la sociedad y las complicaciones que te da la propia vida, pues a veces resulta complicado, porque sí, puedes llegar a conformarte y puedes decir, bueno, si esto es lo que Dios me mandó. Pero Dios es tan maravilloso que nos da el libre albedrío para saber cómo poder hacer que las cosas funcionen. Y además de que soy de un carácter sí muy noble, pero soy muy testarudo cuando me propongo algo. Soy muy dado a cumplir mis objetivos y no dejo de luchar hasta que lo consiga. Y entonces esa etapa de la universidad, pues para mí fue buena porque fue un reto. Alguien que de niño estaba entre 5 y 6 y que sacaba de panzazo, y que todo lo que trataba de hacer para memorizar parecía que era un teflón, mi mente realmente no conectaba nada. Y te vas dando cuenta que cuando te propones algo en la vida, la repetición y la constancia te van haciendo a alguien que consigue los objetivos. Y entonces comencé, estando becado, a sacar los 10, los 9, y comencé a mantener la beca. Y entonces como que vas creyendo en ti mismo, porque a veces el entorno que uno puede tener te dice, no, es que no puedes, es que es muy difícil. Y la neta, a veces uno se lo termina creyendo. Pero cuando tú sabes que tienes algo por qué luchar en la vida, eso se convierte en un reto, y ese reto es sabroso cuando te cuesta trabajo y cuando te das cuenta de que lo has conseguido y que has sido con mucha tenacidad. Y esa parte, por ejemplo, retomando un poquito el contexto con mis hijos, para nosotros que tenemos una familia de 3 varones y 2 niñas, pues es bonito que vean el esfuerzo, y tú lo viviste en carne propia, Silvana. O sea, tener una responsabilidad y estar estudiando la maestría, pues es complicado, o sea, porque te tienes que acostar en la madrugada o despertar muy temprano para poder estudiar, leer, cumplir con todas las tareas. Y mis hijos llegaban y me decían, papá, ¿pero por qué estás estudiando? Pues les digo, pues porque hay que prepararse. Y cuando platico con ellos, resulta que a veces a ellos les cuesta un poco la escuela, pero yo nunca los obligo, porque creo que cuando alguien hace las cosas por obligación va a vivir en una amargura tremenda su vida. Pero cuando les digo, date cuenta cómo te ayuda el conocimiento, cómo resuelves este problema, cómo sales de esto, cómo sales de otro. Y entonces esa parte me parece que va generando una chispa de optimismo en su cerebro, y pueden comenzar a ver que no es un sacrificio ni es un castigo el trabajo, sino que es una bendición tremenda el poder estar con una oportunidad de estar en un lugar donde te desempeñen y que te paguen porque hagas lo que te gusta. Y entonces cuando vas encontrando ese tipo de felicidad,
pues te vas haciendo como más completo como ser humano. Ya no ves algo como, ay, ahora voy a estar en este trabajo, ay, ahora voy a convivir con esas personas, porque también la adaptabilidad es una parte fundamental de las empresas y de las instituciones para poder hacer que las cosas sucedan. Claro, sí, sí, es muy importante también ser parte de una motivación de todos los días. Y cuéntanos cómo llegaste a Cancún, por qué decidiste vivir aquí en este lugar tan bonito. Mira, hay un amigo que me estuvo insistiendo de venir aquí para vender tiempos compartidos. Yo he estado en Puebla trabajando en medios de comunicación radiofónicos y escritos, pero la verdad es que, como te digo, ser periodista es una de las profesiones más difíciles que hay. Los salarios no son muy buenos y además te estigmatizan porque el periodista piensan que no tiene problemas, pero a veces es de los que más problemas tiene en su vida, ¿no? Y entonces llegó una etapa, fíjate cómo son las cosas, y esto creo que puede quedar como punto importante para la gente que puede estar viendo. Alguna vez yo llegué en 2 trabajos diferentes. Llegué de una gira con el gobernador que en ese entonces estaba en Puebla y me dijeron, Fausto, ¿sabes qué? Llegó un nuevo director y se va a hacer cargo con su equipo y vas para afuera. Y después fui a otro trabajo y en ese mismo trabajo estaba como periodista para radio y para periódico y me pagaba lo mismo. Y entonces cuando llego y estaba el jefe de información y me dice, Fausto, ven para acá. Me dice, te voy a hacer un favor, creo que tú no sirves para el periodismo. Así que ya tenemos tu reemplazo, así que gracias por participar. Y entonces son cosas que te pueden partir, Claro. porque puedes creértelo. Y entonces, retomando el punto de por qué llegué acá, porque yo venía de alguna manera pues motivado porque mi amigo me decía, oye, se gana buen dinero en los tiempos compartidos. Aunque yo la verdad no tenía idea de qué se trataba bien el negocio, pero decidimos cambiar por una razón personal de venirnos hacia acá. Habíamos perdido el primer embarazo y hay veces que buscas hacer cambios en la vida. Y decidimos venir y buscar empleo. Y fíjate lo que son las cosas. Llegué 1 mes y medio o 1 mes antes de que pegara el huracán Vilma. Y entonces, pues evidentemente tú no sabes, pero sí yo tenía temor de los huracanes. Katrina había pegado en Nueva Orleans y la verdad es que sí me daba miedo. Ves las imágenes, las inundaciones y todo eso, pero a veces las decisiones que uno toma marcan tu vida. Fui con mi esposa o fuimos a buscar trabajo en un hotel en playa por Puerto Morelos. Ya nos habían aceptado para trabajar en tiempos compartidos y como siempre hemos estado siempre juntos los dos, pues estaba para mí genial. Pero el día que ya me tenía que presentar, le dije a Corina, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no va por ahí el tema. No voy a ser feliz haciendo ventas, porque en Puebla había trabajado, después de haber trabajado en medios, había trabajado vendiendo seguros de vida y no me iba tan mal. Creo que me gano a la gente y tengo credibilidad. Claro. Y entonces ya hasta me habían ofrecido una gerencia, pero dije, no, es que esto no es lo mío. Y con los tiempos compartidos me pasó, aunque ya me habían aceptado y ya tenía que empezar al siguiente día. Agarré mis cosas y me fui al Canal 10. Llegué, me presenté, me dijeron, sí, está bien, vete mañana. Y al día siguiente ya estaba trabajando. Y entonces es una carrera a largo plazo. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Vas construyendo poco a poco tu esfuerzo, tu futuro. Y sobre todo, ¿sabes, Silvana? El no dejar de valorar cada peso que se gana, porque hay veces que las personas pierden el valor de las cosas y del dinero. Y me parece que cuando eres consciente puedes entender a las demás personas, porque hay muchas personas que tienen muchas necesidades y cuando tú te quejas de que es muy pesado el trabajo, que me desvelé, hay personas que no tienen trabajo, hay personas que les falta una extremidad, hay personas que no ven y esas personas están sufriendo verdaderamente. Claro. Yo admiro mucho, por ejemplo, a los compañeros de servicios públicos, servicios generales, que andan en el rayo de sol, los albañiles en las obras, los que andan cargando los tanques de gas, los que andan con los garrafones de agua. En verdad, cuando alguien se queje de su trabajo, piénsalo siempre 2 veces, porque claro, el mundo a veces resulta complicado para algunas personas, pero lo más padre de la vida es que puedes ver en esas personas una sonrisa. Y al final del día, cuando venimos a este mundo, es para vivirlo bien, lo mejor posible. El mundo está lleno de mucha gente con enfermedades mentales
que a veces no se atienden o no las saben reconocer. Y entonces cuando ves a personas que están con ansiedad, con estrés, con depresión y tienen muchas cosas o a lo mejor no tienen mucho, pues dices, tal vez les hace falta un abrazo, les hace falta alguien con quien platicar, alguien con quien poder sentirse cómodo, porque hay veces que la chamba nos absorbe tanto que tú ves a las personas como si no les pasara nada y tus problemas son los únicos que debes de atender. Y eso se llama egoísmo. Pues sí, la verdad es que sí, justo en anteriores episodios hablábamos la importancia de generar empatía, porque muchas veces fuera de todo, la gente necesita ser escuchada y a veces es lo único que necesitan y a veces olvidamos esa parte de que tenemos que servir, que tenemos que ayudar y no es solo por algo, o sea, de una luminaria, ¿no? Algo que podríamos decir sencillo. A veces tienen algún problema familiar, emocional y que a veces quisieran ser escuchados. Y a ver, amigo, cuéntame, ¿en qué ha cambiado en ti el periodismo desde que iniciaste hasta la fecha? La comunicación, ¿cómo te ha ayudado? ¿Cómo te ha servido? ¿Qué has sentido de ser parte de esto? Mira, el periodismo ha cambiado radicalmente. Cuando yo estaba en la universidad, hasta va a parecer un tema casi de museo. Tuve la primera oportunidad de tener contacto con una Macintosh, con esas computadoras que comenzaban a salir. Los tabiques. Hoy vemos muy común un celular, sí, pero en verdad, y eso no me tocó a mí vivirlo como reportero, pero compañeros reporteros que no conocieron el celular y que tenían que depender de ir directamente a las oficinas. Hoy el reportero se le va una nota y, oye, ¿me echas la mano con el video? Oye, ¿me echas la mano con el audio? Y entonces todo se resuelve de manera digital. Hoy ya no es tan necesario que vayas a la oficina. Hoy desde el celular puedes trabajar y es tu oficina. Hay muchas cosas operativas que han ido mejorando, pero también, por ejemplo, hay gente que no se ha seguido preparando y entonces ya las nuevas generaciones tienen acceso a la inteligencia artificial, las tecnologías. Pero mira, ¿por qué sigue siendo importante el ser humano? Porque la inteligencia artificial, si bien es sin lugar a dudas un factor importante de desarrollo tecnológico, pero sigue siendo imperfecta. Tú le puedes decir a la IA, hazme una nota de tal cosa y te la va a redactar muy bien, pero tiene muchos errores a veces. Sí. Y entonces ahí es cuando sigue teniendo el periodista esa capacidad de resolver cosas para poder hablar con la verdad, porque el periodismo no ha cambiado en eso. La ética y la responsabilidad de informar siguen siendo parte fundamental. A nosotros que nos ha tocado en Radio Cultural Ayuntamiento, ahora hablando un poco de la labor que nos toca ahí, el estar dando cobertura cuando vienen huracanes, claro, pues evidentemente ahí tú no puedes especular. Oye, que el huracán pegó y destruyó. Si no tienes los elementos, no puedes decir eso al aire. Necesitas necesariamente tener una fuente de información porque puedes generar pánico, puedes generar un tema de mucho peligro, sí. Puedes exponer a las personas y de ahí es donde se basa, por ejemplo, la credibilidad. En la actualidad hay una gran cantidad de medios de comunicación digitales o fanpage, como le quieran llamar, pero al final de cuentas todos comunican. Y que el gran reto es que cuando hay una contingencia, toda la gente, para saber qué es lo que está sucediendo en realidad, se conecta a nosotros, a Radio Cultural Ayuntamiento, claro, porque somos un medio oficial y que hablamos con la verdad y que tenemos fuentes de información. Tratamos de hacer amena a las madrugadas, porque no sé qué les ha pasado a los últimos huracanes. Han llegado a la madrugada. Yo creo que les encanta Cancún por la noche. Sí. Pero eso te dio como característica. Sí. Y entonces, en medio de la incertidumbre de que hay gente que se queda sin energía eléctrica y lo único que tiene es la radio, que se queda sin internet, pues el medio de comunicación como tal en sus ondas sonoras sigue siendo una herramienta muy poderosa para la gente que incluso está en alta mar, porque radiamos también en el mar y que tal vez ahí nos escuchen muy poquitas personas, pero en verdad hemos tenido anécdotas en donde gente que se ha quedado varada en el mar pues ha pasado un momento agradable mientras llega alguna compañía. Y justamente nosotros, por ejemplo, cuando me toca la primera vez desde 98 que he tenido la suerte y la bendición de Dios y que la gobernadora en ese entonces, presidenta municipal Mara Lezama, me invitó a asumir la dirección de la radio.
pues hemos trabajado mucho con ese compromiso de hablar con la verdad, informar a la gente cosas positivas también, porque también es ir a contracorriente. Es muy fácil hoy en muchos medios de comunicación irse con la nota roja. Claro. Especular, y eso puede dañar. Y entonces el reto para nosotros siempre es ir a contracorriente, pero sabemos que la verdad siempre tiene un peso poderoso para que la gente siga estando con nosotros, y eso ha sido como nuestra carta de presentación. En su momento, con el huracán Vilma, a quienes estuvieron al frente de Radio Cultural Ayuntamiento les tocó ganar el Premio Nacional de Periodismo por esa labor social. Hace 2 años, 5 elementos de Radio Cultural Ayuntamiento recibimos el Premio Nacional de Locución. Hacemos, por ejemplo, campañas sociales como Abuelotón. Recaudamos un montón de cosas, pero eso es gracias a la credibilidad que tiene la estación y que la gente nos confía, porque quien lleva una bolsa de frijol en un hogar tradicional, pues está quitando esa bolsa, esos 2 o 3 kilos de frijol que está llevando para nosotros, para que nosotros lo entreguemos de manera real hacia los adultos mayores. Y lo más bonito, por ejemplo, de hacer ese tipo de campañas es que tú ayudas a la gente sin conocerla. Así es. Y esa es la verdadera ayuda que uno puede dar. Y ese es uno de los elementos más importantes que ha tenido la estación, de irnos convirtiendo en esa radio que se preocupa por la gente, porque no solamente ya nos enfocamos de informar, entretener y todos los conceptos básicos que tiene como medio de comunicación, sino también trabajar por la gente, hacer esa labor social. En diciembre tenemos la campaña Ayúdale a Santa y recaudamos juguetes para niños. Claro. Así que el medio de comunicación puede hacer cosas positivas, y esas cosas positivas, si tú los ves capitalizados con gente que no conoces o con gente que te escucha y que tal vez solamente conoce una voz, es una gran satisfacción. Y me parece que los medios de comunicación, si algo tiene, es que nos llena de mucho orgullo y también de mucho ego también. Claro, sí. Hay que decirlo, porque es bonito cuando alguien te reconoce y te saluda, ¿no? O a veces por la voz o por la imagen, y es una de las satisfacciones más grandes que uno puede tener en la vida. Y aprovechando esta parte de que ya mencionaste a Radio Cultural Ayuntamiento, platícanos qué sentiste al momento de que te invitaron a ser parte de esa gran labor. Pues fíjate que sentí una gran emoción, porque yo trabajo no ambicionando, pero sí buscando los objetivos, porque sé que tarde o temprano las cosas se dan. Fue circunstancial el que yo llegara a la dirección de la radio, porque me tocó esa etapa bonita de comenzar a sentar las bases de ser un organismo descentralizado. Se puso sobre la mesa una terna y los regidores optaron por la experiencia que ya tenía en los medios de comunicación para invitarme a ser el director de la radio. Y nunca se me va a olvidar cuando Mara me dijo, bueno, más bien yo le dije, oye, te agradezco mucho la oportunidad, porque siempre había estado atrás de alguien ayudando y no tengo problema por eso. Me parece que siempre es importante saber colaborar. Mi papá siempre me decía, para saber mandar hay que saber obedecer también. Claro. Y entonces esa parte siempre se lo agradecí. Le dije, mira, te agradezco mucho porque es la primera vez que alguien confía en mí. Siempre había estado atrás de alguien y me lo dijo muy claro y nunca se me olvida. Pues aprovecha tu oportunidad. Y pues desde 2018 a la fecha, pues ahí seguimos. Soy el director que más tiempo ha durado en la estación. Sabes bien que en las administraciones públicas no es tan fácil permanecer tantos años. Claro. Y la verdad, pues muy agradecido con Mara y con Ana Pati, que me ha dado la oportunidad de hacer lo que me gusta. Y eso es lo más bonito que uno puede hacer. Trabajo. Y por eso es que creo que no ha sido casualidad el que hemos estado, porque creo que la gente que está en los medios de comunicación, en este caso la radio, tiene que ser gente que ame la radio, ¿verdad? Que sea gente que lleve tatuado el trabajo consigo y la transformación, porque es muy fácil cuando tienes un tema presupuestal limitado, pues decir, pues no hago nada. Y el reto es eso, ¿no? Buscar la manera de cómo hacer muchas cosas y hacer que las cosas se transformen.
Claro, ¿no? Pues sí. Y hablando también de las frases que han dejado a las personas y que seguramente muchos te recuerdan por algo. Yo recuerdo a Fausto cuando yo iba a la secundaria y mi papá iba escuchando la radio con su emblemática presentación de su Fausto Adrián. Y yo creo que hasta mi hermano muchas veces te lo hace mención. Pero sí, yo creo que muchas personas te recordamos por eso, ¿no? O sea, recordamos por tu presentación, porque seguramente eso impactaba en muchas personas y hacía que te escucháramos. O sea, que hacía que comunicaras. Y pues me regreso un poquito de que yo estaba muy pequeña, tenía 13, 14 años más o menos, y has dejado huella importante. Y pues bueno, hoy tenemos aquí al director, maestro, licenciado, pero también compositor. Cuéntanos un poquito de esta parte de tu vida que también ahí vas innovando y haciendo más creativo todos los días. Sí, fíjate que esa parte de la firma, yo siempre he sido muy dado a estudiar y prepararme. Dentro de la licenciatura había como la especialidad en publicidad y mercadotecnia. Y entonces esa firma la hice con toda la intención. Y la hice con cierto miedo, porque en ese entonces trabajaba con David Romero, y siempre un periodista serio, rudo hasta cierto punto. Y entonces dije, a ver si no se enoja de que estoy firmando así, ¿no? Que me pueda decir, no, pues es que resta credibilidad, ¿no? A la firma. Pero yo sabía que debería de dejar una huella. Y creo que cada uno hace su huella a su manera. Y en este caso fue circunstancial. Si bien sí la busqué, pero fue una huella que me ha marcado a lo largo de muchos años. Ya tengo como año y medio que no estoy en los micrófonos porque el tema administrativo es absorbente, y entonces dije, no puedo estar pichando, cachando y haciendo de todo. Entonces, pero la gente me sigue ubicando por eso. La propia gobernadora, en su momento, el presidente municipal Alor, que cuando comencé a reportear aquí en Cancún, pues siempre estaba Fausto, decía, ay, ya, padre. Pero la gente me decía, no, o sea, síguelo haciendo porque la gente te recuerda, o sea, funciona esa marca. Sí, claro. Y uno como va madurando, pues dices, no, pues quiero que me recuerden más por la investigación que hice, no tanto por una marca, pero claro. Entiendo que perfectamente que es una parte bonita que ha dejado en mi vida. Incluso alguna vez fui a Cozumel y la gente me ubicaba nada más por mi voz cuando iba a alguna cobertura o en Chetumal, y yo decía, wow, esto es fantástico, como un medio de comunicación radiofónico, que si bien salíamos en televisión, pero la esencia era más de radio, la gente me ubicaba, y eso era pues parte de un crecimiento profesional que me ha llevado siempre a ser muy inquieto, y ahora que estoy en esta etapa como compositor, pues para mí ha sido como un desahogo. La verdad es que eso lo hago como para relajarme, porque desde pequeño siempre tenía en la mente canciones o tarareaba frases, y cuando descubro la inteligencia artificial dije, de aquí soy, porque la verdad es que es una herramienta extraordinaria. Ahorita, por ejemplo, ya estoy en la academia de Quique Santander. Es uno de los compositores a nivel mundial top. Y entonces ahora, y estoy también en la editora Aire Rojo. Y como dicen, esto es una carrera a largo plazo. He mandado temas para convocatorias para Yuridia, para Lucerito Mijares, para Julián Álvarez y para artistas importantes, y espero que en breve alguno de ellos pueda encontrar en mis letras algo que pueda emocionar y pueda ser empático con la gente, porque la sensibilidad que uno va adquiriendo a lo largo de la vida se puede reflejar mucho en los sentimientos humanos. La composición, como lo dice el maestro Quique Santander, tiene su mayor éxito cuando existe la sinceridad en las palabras. Porque cuando tú hablas de amor y desamor, lo puedes escribir, pero cuando lo escribes con sentimiento, no sé si te ha pasado, pero cuando estás escribiendo con alguien por WhatsApp, sí, parece una herramienta fría. Dices, está de malas, está de buenas, algo tiene. Sí. Y eso pasa en la música. Muchas cosas. Y entonces el sentimiento humano no va a ser desplazado por la inteligencia artificial. Si bien yo he hecho maquetas con inteligencia artificial y hay muchos sectores tradicionales de la música,
pues están así como que, o estaban así como friqueados, ¿no? Porque también es otra realidad que hay mucha gente que hace la música nada más, hazme una canción de amor y desamor, porque de ese nivel está la tecnología, pero no hay una sinceridad en las letras. Por ejemplo, para el registro antiindautor entré en revisión porque yo les mandé un correo. Quiero tener la certeza de que mis canciones cuentan con el registro. Al principio como que me decían, sí, cumples con los requisitos, pero no me lo decían, y yo, díganme si las tengo que volver a registrar. No. Entonces, pues ahí te das cuenta que, pues parte también de la certeza, porque en la vida cuando buscas ser transparente, creo que puedes tener mayor empatía, y eso se refleja en las letras, en la sinceridad de las palabras. Cuando entras como en un tema de éxtasis y que te conectas, porque es increíble la conexión que existe para las letras. Ha habido canciones que me las he aventado en 3 minutos y no fue ella. Pero sí mucha inteligencia emocional de mi parte. Claro. Es como si tuviese la letra toda la vida aquí. Nada más me siento y comienzo y comienzan a fluir. Y comienzan a fluir las letras. Y la verdad es que dije, si esto me lo dio Dios, porque hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, porque Claro. en verdad ya cuando vi cuánto gana Horacio Palencia, Espinoza Paz, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues sí, claro. Hay que aprovechar las herramientas que hoy se van desarrollando. Hace unos años no estaban y hoy es importante utilizarlas de manera adecuada. Y pues gracias, amigo, por estar aquí. ¿Algún mensaje que quieras brindarle a los jóvenes, a todas las personas que nos están escuchando? Alguien que se ha capacitado todos los días, que sigue buscando, que sigue innovando y que todos los días se despierta por una motivación, también por su familia. Que sean felices. Parece una frase tan simple, pero cuando encuentras el amor, puedes lograr ser feliz. Es una de las palabras más sencillas, pero cuando eres feliz, no te jodes a nadie. Cuando eres feliz, no dejas que te jodan. Solamente le das el paso a las personas que lo quieren hacer, y ellos vivirán su vida a su manera, y no escuches a las demás personas en cuanto a comentarios negativos. Escúchalas para poder mejorar como ser humano, pero no hay que clavarse, no hay que tomar las cosas de manera personal. Ser aprensivos es muy dañino. A veces el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Así que hay que mejor buscar que nosotros seamos nuestros mejores amigos y busquemos hacer cosas en favor de las demás personas, porque cuando trabajamos solo por el egoísmo y que me vaya bien a mí, pues realmente puede irte bien, pero no hay una satisfacción espiritual. Cuando logras ese equilibrio entre el alma, el cuerpo y la parte espiritual, logras una conjunción muy, muy maravillosa, y entonces sí puedes ayudar a más personas a lograr que puedan entender un mundo de una manera diferente y ver un mundo con los ojos de Dios, con un optimismo que te pueda permitir ir al puente sobre la laguna Nichupté y disfrutar la maravilla que tenemos, ir a Playa Delfines y decir, wow, de lo que me he perdido, porque nos metemos tanto en lo cotidiano que nos olvidamos de lo extraordinario, y lo extraordinario se construye solo con lo cotidiano. Así que, pues yo por eso antes cerraba el noticiero. Por favor, sea feliz, regálese una sonrisa. Pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y este ha sido un episodio más de Voces Ciudadanas. Gracias. Síguenos en nuestras redes como Voces Ciudadanas.